En el video anterior te mostramos nuestra recorrida por la zona rural del partido de Saavedra, donde encontramos a la amenazada loica pampeana. Pasamos la noche en Pedro Luro y a un par de kilómetros cruzamos el río Colorado, ingresando a la región patagónica. La parada sería Faro Belén, a orillas del mar, donde estaríamos 4 días. En Viedma tomamos la ruta provincial 1 que pasa a escasos metros del mar y que llega hasta San Antonio Este, a 220 kilómetros. Pero en el camino, cerca de Balneario El Cóndor, pudimos apreciar a varias maras tomando sol plácidamente, sin verse afectadas por las ráfagas de viento. Desde la ruta se tienen estupendas vistas de las aguas del Golfo San Matías. El tramo pavimentado es de solo 57 kilómetros y termina en el poblado de La Lobería. Luego es de buen ripio. Atraviesa zona de médanos antiguos y arbustos del monte patagónico. Es un trayecto con excelentes playas y nos detuvimos en una de ellas para disfrutar del día en ese rincón del país. Finalmente llegamos a Faro Belén, un emprendimiento privado con algunas casas cerca de los médanos y los acantilados. Es un lugar semiárido, pero ni bien llegamos vimos una buena diversidad de especies. Son abundantes las lagartijas, se las ve tomar sol entre los arbustos, las rocas y la arena. Entre las aves, la golondrina negra es común cerca de las construcciones y en los acantilados, donde nidifica en huecos. Entre los arbustos viven muchas aves. Una de las especies es el llan negro, ampliamente distribuida por la Patagonia y zonas áridas que bordean la cordillera de los Andes. El monte rionegrino es el lugar que eligen varias especies de pájaros para reproducirse. Una de ellas es la calandria real, notable por sus franjas blancas en cola y alas que destacan cuando éstas emprenden el vuelo. Durante la primavera, esta calandria es muy abundante en ese sector del país. Al llegar el invierno, migran al centro de Argentina, sur de Brasil y Uruguay. La calandria mora es típica de las zonas semiáridas del sur del continente, aunque durante la primavera no es tan abundante como la real en la costa rionegrina. Una especie migratoria que llega en primavera es la tijereta. En el suelo vemos a un ave residente que le gusta esta clase de ambientes arbustivos. Es la diuca común. También se las puede ver posadas en las ramas más altas, controlando su territorio o descansando. A veces comparten lugar con otras especies, sin molestarse. Un pequeño tiránido exclusivo de los arbustos es el cachudito pico negro. Es un ave muy vivaz que suele andar escondida, asomando de vez en cuando, al marcar territorio o al oír a un congénere cerca. Un funárido que también pasa su vida en los arbustos es el canastero coludo.
El gaucho chico es un tiránido que cría en el norte patagónico, aunque en invierno migra hacia el norte, llegando hasta Paraguay. Uno de ellos posó varios minutos frente a la lente. Cerca de él, un macho de loca había capturado varios insectos, los que llevaría a sus crías, ocultas en el nido. La tarde va finalizando. Muchas calandrias reales salen a marcar territorio. Incluso asoman algunos juveniles, distinguibles por su pecho estriado y pico más corto. El chal carbonero es otro pájaro que elige esta zona para reproducirse. Un macho contribuye con la provisión de insectos para sus pichones. El sol va iluminando con tonos cálidos al monte arbustivo antes de ocultarse detrás de los médanos. Las sombras van cubriendo de a poco el lugar. Decidimos volver a nuestra morada. Una pareja de chal negro es la última especie observada en esa caminata. Incluso apareció un ejemplar juvenil alimentándose de los frutos del piquillín. Antes de llegar a la zona de las casas, encontramos una diminuta culebra arenera, asomando de su madriguera. Luego de una fructífera jornada, apreciamos las vistas del lugar, y de la hermosa y multicolor puesta del sol sobre el mar. A la mañana siguiente fuimos por el camino que va de la casa hasta el acantilado. Entre las matas de olivillos destaca una loica, que contrasta muy bien con su plumaje rojo. Finalmente llegamos al borde del acantilado, que está a más de 70 metros sobre el nivel del mar. Desde allí miramos con atención a las aguas. No se veían muchas aves o animales acuáticos, pero de a poco se van viendo algunas especies. Varios biwás pasaron volando a baja altura. Y también algunos ejemplares de petrel gigante, volando en dirección contraria. Sobre el agua se apreciaba un solitario maca grande. Seguimos mirando con detenimiento el mar con la expectativa de ver algún mamífero marino. La espera dio sus frutos. Varios minutos después, unos lobos marinos barrenaban las olas o nadaban apenas bajo la superficie, dejándose ver en algunas ocasiones. Y eso fue todo. Seguimos mirando, pero no se vieron más. Aunque sí pudimos apreciar a varios jotes en el borde del acantilado.
Nos retiramos unos cuantos metros más hacia adentro, donde podíamos disfrutar de los jotes cabeza colorada que planeaban, parsimoniosamente, sobre nuestras cabezas. Pero su tranquilidad se terminó repentinamente. Un iracundo halcón peregrino lo hostigó en reiteradas ocasiones. Incluso estaba muy molesto con nuestra presencia. Quizás tenía sus crías ocultas en su nido, que suele situar en repisas o en un hueco del acantilado. Estaba muy alterado y nos sobrevolaba, y a la vez nos observaba con atención y nos gritaba. Trataba de intimidarnos haciendo vuelos rasantes. Lo vimos buscar casi siempre un ángulo de descenso que coincidiera con el sol en nuestra vista, para atacarnos por sorpresa. De todos modos, pasaba metros. No corría riesgos. Para no alterarlo más, nos retiramos y cesó un poco en su hostigamiento. Su insistencia ya nos molestaba. Caminamos por los médanos, revisando arbustos. Suele haber allí muchos insectos, algunos reptiles y unas pocas aves. Ese lugar es un hábitat predilecto para la monjita castaña, un llamativo tiránido. Esta solía ver constantemente hacia arriba, seguramente para evitar ser atacada por sorpresa por el halcón que merodeaba ahí cerca. No muy lejos andaba un juvenil. Era la primera vez que veíamos uno en esta etapa del desarrollo. Por la tarde recorrimos caminos internos, algo alejado de los médanos. Entre los arbustos y las herbáceas apareció una familia de martinetas. Eran un adulto y dos pichones que trataron por un momento pasar desapercibidos, aunque luego se perdieron entre la vegetación. Antes del ocaso recorrimos un sector de médanos al borde de los acantilados, teniendo unas hermosas vistas del océano y la costa. Al día siguiente amaneció nublado y nos dimos otra vuelta por los caminos que atraviesan el monte nativo. Volvimos a ver a varias especies comunes en el lugar, como a la diuca y a la calandria real. En tanto que una hembra de yal negro comía las hojas suculentas de un arbusto. En el otro lado del camino, una hembra de viudita chica posó por unos pocos segundos frente a nosotros. Esta ave también pertenece a la familia de los tiránidos, como la tijereta. Era notable la cantidad de calandrias reales, muchas de ellas en plena tarea de alimentar a sus hijos, que les demandaban constantemente. Realizaban vuelos a corta distancia y volvían casi siempre con alimento en su pico.
El loro barranquero es frecuente en la zona, pero no se lo suele ver posado en Faro Belén. A veces, sin embargo, pasan volando algunas bandadas. El tiempo inestable, con grandes nubarrones, provocan condiciones cambiantes de luz, a la vez que descargan unas pocas gotas sobre la tierra sedienta. Se pueden ver a los machos de yal carbonero con su plumaje muy oscuro, trinando sobre la punta de los arbustos. Las hembras son más discretas y menos visibles, aunque esta nos regaló unas tomas de cerca. Seguimos recorriendo las sendas que atraviesan el monte arbustivo. De repente nos sorprende un alboroto. Había un chimango que había ingresado al territorio de una familia de calandrias reales. Estas lo hostigaron un buen rato hasta que el chimango, intimidado, se fue volando. Entre los arbustos se mueve un pájaro diminuto e inquieto, un cachudito. Al verlo con más detenimiento nos damos cuenta que es un cachudito pico amarillo, una especie hermana del pico negro. En un arbusto cercano andaba un pajarito amarronado. Era un ejemplar de canastero patagónico, con la particularidad que a este le faltaban las plumas de la cola. Por la tarde recorremos nuevamente los médanos cerca de los acantilados. No se ven tantas aves por allí en ese momento, aunque entre las pocas apareció nuevamente una monjita castaña, que nos volvió a maravillar con su belleza. Desde el borde del acantilado miramos nuevamente hacia la estrecha costa. Encontramos algunas aves al borde del agua. Con más aumentos podemos discernir que son ejemplares de gaviota cocinera, con algún bighua entreverado. Va cayendo la tarde con un aguacero aislado sobre el mar. Momento de ir a descansar y disfrutar de las vistas. Al día siguiente amaneció despejado y decidimos ir hacia la entrada de Faro Belén, a un lugar donde hay una interesante concentración de aves. Había varias calandrias, una de ellas estaba con una oruga en su pico, seguramente para llevar a algunos de sus descendientes. Nuevamente nos cruzamos con martinetas. Una de ellas nos observaba semioculta entre la vegetación. En las ramas de los arbustos altos apareció una hembra de cortarramas. Fue el primero que vimos en esa estadía. Nos pareció algo extraño ya que es abundante en esta clase de ambientes. Además de las hojas, consumen frutos. Entre ellos están los del piquillín. Algunas aves granívoras estaban en el lugar, como esta pareja de yal negro y este solitario chingolo, que se tomó un tiempo para acomodar su plumaje. Muy llamativo es el churrinche con su color rojo intenso. Detrás de él hay un naranjero, también destacado por su colorido. El churrinche posó más cerca y tuvimos una vista mejor de él, pero luego de eso hubo un percance. Por un descuido y un poco por el viento, la cámara se cayó estando en el trípode, golpeando el suelo con el zoom extendido. Funcionó unos minutos, pero luego dejó de hacerlo. Marcaba error. Eso causó que usáramos en todo el resto del viaje otras cámaras para filmar, pero no con las mismas prestaciones. Afortunadamente el daño no fue grave, y luego de llevarla al servicio técnico se pudo reparar, luego de finalizado el viaje. Por la tarde volvimos al lugar. Registramos un tordo músico, escaso por allí y el primero visto por nosotros en Faro Belén.
en tanto que un cachudito negro posó un rato más largo de lo común en lo alto de un palo azul. Otra ave que vimos allí fue un hornero. En estas regiones semiáridas encuentra su límite de distribución, ya que tienen dificultades para encontrar barro, que necesita para construir sus característicos nidos, siendo bastante escaso. Todo lo contrario pasa con la golondrina tijerita, que junto a la golondrina negra son las más abundantes de la región. Sobre las ramas altas de los arbustos suelen posar y exhibirse en vuelos hacia arriba y luego descendentes los machos de viudita chica. También los utilizan para observar insectos, que atrapan en pleno vuelo. De la misma familia que la anterior es la calandrita, aunque estas posan muy pocas veces al descubierto y no son tan fáciles de ver. Otro tiránido, al igual que los dos anteriores, y que anda oculto entre los arbustos, es el piojito trinador. También había algunos ejemplares de misto, un ave que es típica de los pastizales y áreas abiertas. La tarde va terminando, seguimos disfrutando de las viuditas y de las calandrias reales, que juntan insectos para dárselos a sus pichones. Con los últimos rayos del sol vamos finalizando los avistajes, entre ellos una torcaza que descansaba por largos momentos. Y una bandurrita esteparia, un furnárido típico de la Patagonia. Con ella nos despedimos hasta el próximo día, cuando saldremos hacia el sur en busca de nuevos rumbos. Pero no solo eran aves y algunos otros vertebrados los que vimos allí. Hay una interesante variedad de plantas e insectos que vale la pena conocer. En el próximo capítulo los podrás ver. No te lo pierdas.